¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Rápidamente vamos a ir a unos breves comentarios porque creo que va a ser bastante jugoso el programa de hoy. Vamos en un horario no habitual, obviamente todo este corrimiento que hubo de las programaciones en relación a lo que pasa con el fútbol. Así que hoy no es el horario habitual del programa, pero sabemos que la gente nos sigue de la misma manera. Rápido, como les decía. Anótense esto que le decimos desde este programa, porque siempre le venimos dando primicias con mucho tiempo. Para mí la información que manejamos, no va a haber las famosas elecciones. Las PASO, me parece que no van a caminar, me parece que se caen. Anótenlo. Por otro lado, todos están esperando qué va a hacer Sergio Massa. Seguimos con el tema de Sergio Massa. En este programa ya hace algún tiempo agradecimos a otros colegas por haber impuesto al municipio de Tigre un nombre como Puerta de Hierro. Nosotros anticipadamente, mucho tiempo atrás, habíamos bautizado al municipio de Tigre como el nuevo Vaticano, y nos vienen siguiendo los pasos con este tipo de consideraciones hacia el municipio de Tigre. También en este programa le venimos diciendo las cantidades de reuniones y de visitas impensadas que tiene Sergio Massa en el municipio de Tigre. Le habíamos anticipado la visita de Solá, las reiteradas visitas de Redrado, de ex senadores del oficialismo, de hombres del oficialismo como Diego Bocio, que no va a ningún lado sin pedir permiso en la Casa Rosada. Infinidad de visitas que recibe el intendente de Tigre de distintos sectores de la política, de las organizaciones sociales y económicas. Este fin de semana, el viernes, nuevamente Felipe Solá estuvo reunido con el intendente de Tigre en el municipio de Tigre. Y a propósito del destino de Massa, hoy domingo y mañana lunes pueden llegar a haber definiciones. El grupo de intendentes que acompaña a Sergio Massa están divididos. Algunos le dicen, Sergio, tenés que jugar, y otros le dicen, tenés que preservarte. Ahora, el signo de interrogación también, ¿cuál es? Algunos intendentes que hoy no estarían aliados con Sergio Massa, caso Hugo Curto de 3 de febrero, salió a declarar que no es el momento de Massa, que es el momento de esperar. Y también salió a apoyar un poco al gobernador Daniel Scioli. A ver, hombres como Curto, que podés estar de acuerdo o no, tienen una vasta experiencia y mucho más adentro del peronismo. Y tienen un olfato por el poder muy especial. Si Curto sale a decir esto, es por algo. Y también hubo algunas reuniones muy importantes para cerrar algunas de las listas en la provincia. No descarten que en una de las listas va a ir de candidato a primer diputado, sin dudas, Francisco de Narváez. Y el segundo lugar de esa lista la ocuparía Gustavo Posse, que ingresaría por el macrismo. ¿Y por qué muchos dicen Gustavo Posse le va a ceder a de Narváez el primer lugar en la contienda, o en este caso en la lista? Porque Gustavo Posse se está asegurando a un hombre de su riñón, como es Roberto Costa de Escobar, como primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, lo cual ha generado alguna rispidez, que están tratando de reacomodarla, con el intendente de Malvinas, Jesús Cariglino, que en ese lugar de senador iba a llevar nuevamente a su hermano Roque Cariglino. Y por último, ustedes saben que en esta semana el Gobierno Nacional ha tomado algunas medidas, como por ejemplo, volver a estatizar al Tren de la Costa. Y esto también lleva aparejado al Parque de la Costa. Ustedes van a ir viendo unas imágenes con el Tren de la Costa, el Parque de la Costa, y ustedes se preguntarán, pero Chiliuti, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, vamos a ir viendo, y ahora a ver si me muestran el Parque de la Costa, chicos, gracias, lo preparamos con tiempo eso. Ahí tienen el Parque de la Costa, bueno, pero ¿cuál es la batalla? ¿Cuál es la discusión? ¿El Estado Nacional realmente quiere recuperar el ferrocarril público, que es el Tren de la Costa? ¿Quiere recuperar el parque? No. La batalla, ¿saben cuál es? Lo que van a ver ahora. La batalla es el casino. El casino de Tigre, por lo que va el Gobierno Nacional. ¿Por qué? Aquí, en este predio, hay un problema de jurisdicciones todavía. Porque esas tierras son federales, pertenecen al Estado federal. Y donde está emplazado el casino y el Teatro Nini Marshall, hay una puja entre el municipio de Tigre de muchos años y el Estado federal, porque no están bien delimitados los metros que les corresponde a cada uno. Pero ¿qué es lo que sucede finalmente? Hacia finales de este año
se termina la prórroga que dio en su momento el gobernador Daniel Scioli a la empresa Bol y a Trileño un casino. Entonces, ¿cuál es la jugada del gobierno? Decirle a Scioli, se termina la licencia provincial en un terreno federal que, insisto, está en discusión y va a entrar en un pleito judicial. O haces una nueva licitación y ingresa López, o si no, esto pasa directamente al Estado federal y el casino pasa a ser de jurisdicción nacional. Acuérdense lo que yo les digo, esa es la batalla, no es recuperar el tren para la gente, no es recuperar el parque para fines sociales, el fondo de la cuestión se llama el casino, acuérdense. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo andamos con el congelamiento? Yo diría con el descongelamiento. Bueno. Porque si hasta el 31 de mayo estaban congelados 10.000 productos y a partir del 1 de junio se congelan solo 500, en realidad se han descongelado 9.500 productos. De estos 500 que se han congelado, existen hasta el día de hoy algunas dificultades. Primero, que la concepción en la elaboración de la lista fue poner fundamentalmente aquellos artículos que tienen poca demanda, poca salida. ¿Por qué? Para que las empresas se reservaron para tener fuera del congelamiento aquellos productos de consumo masivo. Además, cuando uno analiza la lista, se encuentra con algunas sorpresas. No hay pan común, no hay pescado, solamente no hay lentejas. Pero hay cremas para depilación. Pero hay, ahora vamos a eso. Hay muy pocas frutas, solamente 2, naranjas y manzana. Hay muy pocas verduras. Los huevos no se presentan en cajas de 6 unidades o de 12, que es lo que tienen salida masiva, de 30 unidades. El agua mineral se presenta solo en botellas de 1,5 litros y de medio litro, no en botellas de 1 litro. En azúcar hay una sola presentación, 3 presentaciones solamente en leche y 6 en yogur, cuando hay una enorme variedad. Pero ahora observe usted, 7 artículos de vinagre, 8 artículos de sal, en un país donde cada vez por consejos médicos se consume menos sal, 6 postres helados, 5 copos de maíz, no es un artículo que hace a la canasta, 4 artículos de palitos salados y de maíz. Vayamos a los artículos de limpieza y de tocador, 8 presentaciones de cera de depilar. Este artículo está en desuso porque aparecieron otros métodos modernos. 10 presentaciones de tintura para el cabello. Bueno, a mí me vendría bien un poquito, por lo menos para a ver si podemos hacer una Carmela, ¿no? Observe esto, 5 artículos limpiador antigrasa y 8 artículos limpiador alfombra. 2 pastillas de inodoro. En pañales hay 12 artículos, pero solo medidas grandes y medianas. No hay un solo artículo para un recién nacido, para un bebé. De modo tal que esta es la situación. O sea que de 500 nos quedaríamos con 250, 300 que realmente podrían ser una canasta básica. No, mucho menos. Menos. En realidad hay 500 artículos, productos. En realidad son 140 productos. Cada producto tiene varias presentaciones en varios artículos. Y de la canasta básica hay en realidad 35, nada más que 35. Esta es la situación. Ahora bien, usted entra a un supermercado y de acuerdo a las dimensiones del local se puede encontrar con 10.000, 20.000, 30.000, 45.000 artículos. Si estos 500 artículos no están en un lugar determinado, o si estos artículos no están en las góndolas, pero con un cartel de dimensiones, de tipografía y de color diferenciado del resto, le es muy difícil al consumidor poder ubicarlo en una superficie tan amplia como la de un supermercado. Una sola cadena de supermercados
hasta ahora puso carteles diferenciadores. Además no te los van a poner todos en un sector junto para que los encuentre, al contrario, te van a poner uno acá y el otro en la otra punta para que no los encuentre. Además he visto que en el último estante de las góndolas, ahí suelen aparecer productos arriba de todo. Es decir, en la estantería que está a la altura de la vista hay muy pocos artículos. Una última observación sobre este tema, que es importante. Las promociones que suelen hacer las cadenas de supermercados determinados días del año, con descuentos del 20, 30, 40, hasta el 50%, no alcanza a estos 500 artículos. Los descuentos que se suelen hacer cuando uno paga con una tarjeta de crédito de la cadena de supermercados, que en algunas oportunidades llega hasta un 70%, no alcanza a estos productos. El descuento, si uno compra dos productos del mismo, dos artículos del mismo producto, en el segundo artículo le suelen hacer un descuento de un 30 o 40%, no alcanza a estos 500 artículos. Entonces, el consumidor tiene que observar muy bien cuando va a comprar un artículo que está congelado y observarlo con el artículo que está en promoción o que se puede comprar con la tarjeta del supermercado, porque podría darse el caso que en este último caso tenga un valor menor que el que está congelado. De modo tal que esta es la situación. Y en cuanto a que jóvenes de la Cámpora saldrían conjuntamente con los inspectores a efectuar los controles y demás. El lunes le anticipo a la gente, el lunes salen ya en La Matanza. Bueno, mi opinión es la siguiente. El poder de policía en una sociedad democrática lo tiene que ejercer el Estado, a través de sus organismos responsables, específicos, tanto en el orden nacional como provinciales y o municipales, y las entidades de defensa del consumidor, que de acuerdo a la Constitución Nacional ahora tienen jerarquía constitucional y de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, son entidades que están preparadas para llevar a cabo este tipo de controles. Es más, a Consumidores Libres, el gobierno la ha sancionado por hacer precisamente controles de precios y decir que los precios aumentan en las góndolas de los supermercados. De modo tal que estamos ante esta situación de un congelamiento de precios que a mi juicio no resuelve el problema de fondo, que es el cáncer que tiene la Argentina, que es la inflación. Y estos acuerdos de precios, estos congelamientos, son aspirinas para curar un cáncer. No se va al fondo de la cuestión y no se analiza por qué a un productor se le paga un determinado precio por el arroz, por la harina, por la fruta, por lo que sea, y luego en la góndola tiene un precio 500, 600, 700, 1000% superior. ¿Qué pasa en los eslabones intermedios de la cadena? Es ahí donde hay que analizar y tomar medidas cuando se detecta que en un eslabón de la cadena ubicada entre el productor y el consumidor se produce una verdadera distorsión de precios. Y hago la última, Héctor. En la última semana el gobierno también ha decidido decirle a las empresas de telefonía celular, si no dan el servicio que deben dar, no pueden vender más líneas. ¿Cuál es su análisis y cómo sigue siendo su análisis de que, por ejemplo, Telecom y Telefónica siguen incumpliendo el volver a abrir las oficinas comerciales que tendrían que haber abierto ya hace bastante tiempo? Si le contesto con una ironía, le diría que las empresas están temblando frente a esa amenaza. ¿Y sabe por qué? Hay colocadas en un país de 40 millones de personas 58 millones de líneas de telefonía celular. ¿Cuántas más líneas pueden colocar de acá para adelante las empresas de telefonía celular? Muy pocas. 58 millones ya han colocado. La sanción sería que no podrían agregar nuevas líneas. Pero ¿qué pasa con
las 58 millones de líneas que funcionan pésimamente mal. ¿Qué pasa con los usuarios que no tienen respuesta frente al pésimo funcionamiento del servicio? Sabe que en todos los organismos públicos dedicados a la defensa del consumidor y en todas las entidades privadas, como en Consumidores Libres, entre el 40 y el 50% del total de reclamos que recibimos en todo concepto corresponde a la telefonía celular. Los argentinos pagamos las tarifas más caras del mundo. Y esto surge de un estudio que se llevó a cabo en 62 países del mundo. Mire, si este problema el gobierno lo quiere encarar seriamente, el Congreso tendría que impulsar a través de las mayorías parlamentarias que tienen en diputados y en senadores la aprobación de algunos de los numerosos proyectos presentados para declarar a la telefonía celular un servicio público, para establecer el mecanismo de las audiencias públicas cada vez que las empresas pretenden modificar los cuadros tarifarios, como sucede con la telefonía fija, y crear un ente de control independiente de las empresas y del gobierno de turno, donde estén representadas las entidades de defensa de los consumidores y constituidos por personas idóneas, elegidas por concurso de antecedente y oposición. Esta es la única manera de poder resolver el problema, porque como usted muy bien dijo, las empresas están obligadas a abrir sucursales, no las abren. ¿Y les ha pasado algo? ¿Por qué no sucede eso? Porque no hay un ente de control que sea independiente de las empresas y que aplique las sanciones que corresponden. Héctor, un gustazo como siempre, muy claro, gracias. Siga muy bien. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, un gusto. Bueno, parece que el conflicto docente en la provincia es como que se empezó a descomprimir, pero ustedes no se quedaron quietos. Ustedes le están pidiendo algo al ministro Siglioni desde la UDA. Sí, en realidad estamos charlando lo que en otras oportunidades hemos comentado también, el salario del sector, que es un salario que cuesta recomponerlo. Nosotros lamentamos mucho porque el problema de la provincia de Buenos Aires se origina producto del fracaso de la paritaria nacional, ¿no? Donde por segundo año consecutivo no hemos podido acordar, se impuso un 22% de manera unilateral y esto obliga a las provincias a discutir sobre esa base del 22%. Entonces, de manera legítima, en distintos puntos del país, en distintas provincias, se han originado discusiones salariales muy fuertes y la provincia de Buenos Aires, por ser la provincia más importante del país, ha tenido un conflicto muy particular que ha originado la atención de la mayoría de la sociedad argentina, pero prácticamente con la mejora salarial que se ha dado, yo creo que se va descomprimiendo muchísimo, ¿no? Y en el segundo punto que me preguntabas, hay un avance interesante a nivel nacional. Lo que tiene que entender la gente, el sistema nacional argentino se sustenta sobre 3 leyes fundamentales. Entre ellas, la Ley Nacional de Educación. Nosotros pedimos el pleno cumplimiento de esta ley. En uno de sus articulados se prevé que los sindicatos con representación nacional podamos participar del Consejo Federal de Educación, que es la reunión donde participan todos los ministros del país. Y esto es fundamental porque ahí se generan políticas, políticas educativas, donde después cada jurisdicción tiene que adecuarse a lo definido en el ámbito del Consejo Federal. Y a mí me parece trascendental, el día 10 vamos a tener una reunión, precisamente en el ámbito del Consejo Federal, con un temario muy rico, muy interesante, donde vamos a abordar el tema de la formación docente, que es una cuestión pendiente, es decir, hoy en la realidad un docente se forma, se capacita prácticamente con ausencia del Estado. Vamos a hablar también de algo que nos interesa muchísimo, como es el cumplimiento pleno de la Ley Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, para que todas las provincias
tengan conformados de acuerdo a lo prevé la ley sus consejos provinciales de educación técnica. Vamos a charlar del nivel secundario de la educación. Es decir, me parece que hay un temario muy rico en el ámbito del Consejo, y con la presencia nuestra y en el intercambio que vamos a dar con los ministros de las provincias y el ministro de Educación Nacional, yo creo que vamos a tener una jornada que va a favorecer mucho el sistema educativo argentino, ¿no? Y hay un tema también del cual ustedes nunca estuvieron ajenos y siempre le han puesto mucho la lupa, que más allá de lo que tiene que ver con lo económico, que es imprescindible que el docente tenga un buen salario, es el tema de la infraestructura escolar, que sabemos que eso a ustedes los preocupa y mucho, y fundamentalmente en algunas provincias, como Buenos Aires, por ejemplo. ¿Eso lo van a abordar ese día o lo van a tratar de incluir? Lo vamos a plantear. Es muy importante, me voy a tomar unos segundos para explicar esto porque, es decir, hay que ser justo en esto. El Gobierno Nacional ha hecho mucha inversión en materia de infraestructura. Obviamente en el estado que se recibieron las escuelas en la última década, toda la inversión que hagas termina siendo insuficiente. Y puntualmente en algunas provincias como Buenos Aires, por el volumen que hablamos, ¿no? Sin ninguna duda. Mira, yo leía los otros días, te voy a contar un caso que refleja, yo creo que hay que resumir en este ejemplo lo que vos estás planteando en materia de infraestructura. Hay una escuelita técnica de Fram, provincia de Santa Fe, está a 20 kilómetros de la ciudad capital, y sale en un diario de tirada masiva en la provincia el director de la escuela prácticamente emitiendo su renuncia pública porque decía que no podía dar clases, o los profesores, los docentes no podían dictar clases en el estado de edilicio que tiene la escuela. Y lo que acentuaba más aún este director es que las prácticas, es decir, el aspecto psicomotriz en las escuelas técnicas es fundamental. Las prácticas las hacían en los pizarrones porque no tenían taller y no tenían maquinaria adecuada. Es decir, esto te muestra, esto se repite en muchas provincias, en algunas, como decías bien vos, en la provincia de Buenos Aires, la falta de equipamiento, la falta de talleres, la falta de infraestructura en general. Y también las provincias tienen que hacerse responsables en esto, es decir, no es solamente echarle la culpa al Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional ha hecho inversión en esto. Lo que pasa es que hay programas que por ahí no se cumplen debidamente, no se presta la atención a las provincias como corresponde. Y este ejemplo que yo te pongo se repite en tantas oportunidades que realmente hay que prestarle atención. Así que a mí me parece que para una educación de calidad, para una educación inclusiva, uno de los aspectos fundamentales es la infraestructura, sin ninguna duda. Ahora, es por eso, Sergio, que ustedes interactúan mucho con los municipios de provincia, de Buenos Aires, de Santa Cruz, de Córdoba, sí, de cualquier punto del país, porque es la primer mano, es el que está más atento. Entonces, el sindicato es como que se ve obligado a interactuar con el municipio. Mirá, es tan cierto lo que decís. Es decir, primero lo que hacemos es, cuando notamos estos problemas de infraestructura, es comunicárselo al ministro de la jurisdicción, después informamos al Instituto Nacional de Educación Tecnológica y, por supuesto, sin ninguna duda, hablamos con los municipios. Yo voy a aprovechar mi presencia, como te decía, en el evento del Consejo Federal, y ya tengo, que se hace en Bariloche, y ya tengo agendado una reunión con la intendenta de Bariloche para charlar de este tipo de temas, entre otros, más allá de saludarla. Claro, porque hay municipios que miran para el costado, siempre, a ver, hay intendentes que dicen, esto no es responsabilidad nuestra, como la seguridad, la salud, la educación, pero nos tenemos que involucrar todos. Y hay intendentes que dicen, no, esto es provincial, esto es nacional, y se lavan las manos. No, la educación es un compromiso de todos, claro. Es decir, yo creo que la gestión de los gobiernos nacionales y provinciales no termina siendo suficiente. Tenemos que incorporarnos todos, cada uno desde su punto de vista y de su representación. Es decir, los sindicatos tenemos mucho por hacer en esto también, la sociedad, los padres. Parece que la educación es algo vertebral para cambiar un montón de situaciones no deseadas que hay hoy
en nuestra querida Argentina y tenemos que apuntalar al sistema educativo y particularmente a la escuela pública. Vos lees hoy las estadísticas donde muchos papás optan por las escuelas privadas. Y eso te duele. Al que fue a la escuela pública y llevó a sus hijos a la escuela pública le duele. Le duele mucho. Y te digo, yo leía hoy, por ejemplo, en un diario importante de tirada nacional, precisamente una encuesta de esta naturaleza, donde la mayoría de los jóvenes está optando por colegios privados, que no significa que ahí tengan toda la respuesta que tienen que tener. Yo creo que hay que conservar esa lucha, esa pelea permanente por llevar a la escuela pública al nivel que se merece. Y esto lo tiene que hacer el gobierno, los sindicatos, toda la sociedad, ustedes que colaboran muchísimo, el periodismo en esto cumple un rol importante. Así que me parece que ese es el camino, ¿no? Sergio, me queda un minuto. No te quiero meter en la política, pero sos un hombre que me puede hacer un análisis. En un minuto, ¿qué país ves? Mirá, todo es política en la vida. Obvio. O sea que te agradezco la pregunta porque en realidad uno no puede escapar a los hechos políticos que vive nuestra querida Argentina. Mirá, yo quisiera producir un equilibrio en las distintas opiniones, es decir, hay un sector de la sociedad argentina, entre los que se encuentran algunos dirigentes, que ven el caos. Y en el otro extremo ven como que estamos viviendo la mejor época. Me parece que el equilibrio entre las dos cosas está bueno. Yo creo que estamos bien, que hay cosas para mejorar, pero no estamos tan mal como opinan estos agoreros que siempre, sin propuestas y sin respuestas, intentan un país mejor, pero sin tener la solución. Yo creo que hay que apostar a las elecciones. La democracia permite que la gente proponga quién nos va a gobernar. Hoy tenemos un gobierno al cual yo creo que hay que fortalecer, hay que cuidar para que cumpla su mandato y bueno, y el resto tiene que prepararse para competir. Esto es la democracia y yo creo que estamos en un país hermoso que necesita fortalecer algunas cuestiones como el tema educativo, pero que tampoco es el caos como lo pintan algunos, ¿no? Un gusto como siempre, Sergio, No, recibirte. por Gracias. favor, agradecido a vos. Señores, en 7 días nos reencontramos. Clarita la definición final del amigo de la Unión de Educadores Argentinos. Muy clara, por cierto. Nos reencontramos. Chao.